Especialización en negocios globales e innovación. Reciban todos un saludo de bienvenida al módulo Humanismo, Sociedad y Ética. En esta segunda sección formativa llamada Ser Humano e Intercultural, tiene como objetivo estudiar primero la cultura y sus cambios socioculturales y segundo, entrenar la mirada antropológica en el ejercicio profesional, es decir, fortalecer los procesos de innovación en los negocios globales desde una perspectiva cultural. Definir el concepto de cultura no es fácil, sin embargo, hay tres características que nos pueden ayudar a comprender la cultura. El primero, los rasgos identitarios. El segundo, las expresiones folclóricas. Y por último, las formas estructuradas de actuar y pensar. Por tanto, el término cultura se comprende por el conjunto de rasgos identitarios que no son propios y que se comparten entre todos y todas en comunidad o colectivo o miembro de una organización empresarial. Estas características se expresan a través del folclore territorial. Se conoce, por ejemplo, que no es lo mismo los comportamientos, actitudes y formas de pensar y asumir los negocios de un colombiano a un venezolano o un italiano, pues las formas de acutar y pensar son diferentes y estas se encuentran condicionadas a los contextos culturales de cada uno. Ahora observen tres definiciones de culturas de tres antropólogos. Como estilo de vida y organización grupal, según Edward B. Taylor, la cultura es todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en tanto miembro de una sociedad. Como recurso adaptativo que permite la selección entre un conjunto de alternativas, nos dice Ruth Benedict, la cultura como un todo pautado, codificado, que se produce por selección de algunos elementos del gran arco de formas posibles que se combinan primero y se integran después en conjuntos estructurados. Y por último, la cultura como conjunto de conocimiento adquiridos en la vida, nos dice Marvin Harris, es un estilo de vida total, socialmente adquirido, de un grupo de personas que incluyen los modos pautados y recurrentes de pensar, sentir y actuar. No es una tarea fácil hacer transformaciones sociales que nos enseñen una cultura ciudadana que se fundamente en el respeto por la diversidad cultural, sobre todo porque los individuos están acostumbrados a luchar con culturas que han sido transmitidas de generación en generación, donde se ha instaurado el etnocentrismo cultural como juicio de valor absoluto con la idea de que la cultura es una y dominante y todo fuera de ella es incorrecto. Por ello, tenemos el relativismo cultural como una herramienta de interpretación de los otros y otras culturas, sin el deseo de valorarlas desde un etnocentrismo que puede terminar generando violencia, exclusión e inferiorización sobre los otros. Por ello se hace necesario el reconocimiento de la diversidad cultural de los grupos humanos desde una perspectiva holística. Otredad, condición de ser otro o otra o otro, de ser extraño o extraña. Alteridad es la construcción de un otro o otra en situaciones de contacto cultural donde se descubre tanto la similitud como la diferencia. Identidad cultural. Adscripciones y autoidentificaciones aprendidas en grupos sociales específicos. No son fijas, están en relación al contexto espacio-temporal. Asimilacionismo. Implica un proceso de pérdida de propia cultura para grupos minoritarios. Se pretende que el grupo cultural minoritario se asemeje al grupo dominante, olvidando sus rasgos culturales originarios y adquiriendo los rasgos culturales dominantes para poderse incorporar a las estructuras sociolaborales, políticas, etc. Aculturación presupone que solo una de las culturas interrelacionadas adquiere las características del otro y que solo una de ellas permea a las otras sus propias características, ya sea por influencia o avasallamiento, y que la otra es del todo impotente para generar o reproducir alguna de sus características en la otra. Integracionismo, herramienta que pretende un desarrollo diferenciado de los diversos grupos culturales que comparten territorios pero con una permanente relación comunicativa entre ellos. Se identifica con la interdependencia entre grupos de diversas culturas con capacidad de confrontar e intercambiar normas, valores, modelos de comportamiento en postura de igualdad y de participación. El integracionismo puede ser de dos maneras, multicultural e intercultural. La multiculturalidad nace desde la necesidad de reconocer la diversidad étnica.
Sin embargo, según Barabás, el multiculturalismo ha sido considerado como la ideología social política de la globalización y de la masificación de la migración internacional. La interculturalidad valora las diferencias socioculturales desde proyectos políticos que se plantean como objetivo desarrollar cambios sociales en las estructuras básicas de las comunidades. Para una mayor comprensión, visualiza el cuadro que se presenta en este video. Por último, no olviden contribuir a la construcción de una interculturalidad en los procesos de innovación en los negocios donde prima la diversidad y el respeto por los otros a partir de una exposición argumentativa. Muchas gracias por la atención y recuerden que ante cualquier duda pueden escribirme por mensajería directa o en el foro de inquietudes. Saludos. Universidad Santo Tomás, institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.